Yo sí estoy a favor de la jornada de 40 horas. Es que queríamos que se estableciera que por cada 7 días de trabajo, el colaborador iba a disfrutar dos de descanso. Claro, es lo que esperaba todo el mundo. Y dices, o sea, ¿a mí de qué me sirve de que me quites 1 hora diaria? Mejor me hubieras dado el sábado, ¿no? En la base de la pirámide encontramos a los trabajadores que con el sueldo que perciben en un empleo, o sea, no les completa para sus necesidades básicas. ¿Qué van a hacer si trabajan 40 horas? Conseguirse otro trabajo. Pues claro, entramos a las organizaciones y en muchas de ellas encontramos gente muy cansada. Eso sí es muy cierto, ¿no? Constantemente hacemos evaluaciones y detectamos gente con burnout. Como dices, Moni, o sea, no es cierto que por el simple hecho de que la gente vaya a descansar más horas, pues necesariamente va a mejorar su calidad de vida. Su calidad de vida, ¿no? Porque pues recordemos que la calidad de vida pues también depende del ingreso y de la facilidad de cubrir tus necesidades básicas, ¿no? O sea, ni siquiera hablemos ya de un tema de esparcimiento y demás. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al 10º episodio de Las Guays. Así empezamos. Me encanta. Muy bien, hoy tenemos para variar invitadaza de lujo, Paulina Macías, aparte una gran amiga y aparte divertidísima. Entonces quiero presentárselas. Bueno, mejor preséntate tú solita para que les platiques un poquito a qué te dedicas. Muchas gracias. Y bueno, primero agradecerles la invitación. La verdad es que estoy súper contenta de estar aquí más hablando de lo que más nos gusta, ¿verdad? Pues sí, ahorita se va a poner apasionante el programa. Muy bueno el chisme. Vamos a hablar de temas complicados. Pero pues bueno, para hacer como una breve introducción, pues yo soy abogada, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Recientemente acabo de terminar mi maestría en Derecho Laboral por el IPD, Licencia de México. Y bueno, actualmente también participo en varios organismos, como ustedes ya lo saben, en Coparmex Aguascalientes, en Amexme, en Maen, justamente. Y pues mi especialidad desde hace 10 años es Derecho Laboral para empresas. Perfecto. Y el motivo por el cual invitamos a Pau a este programa es porque de verdad he estado recibe llamadas, mensajes, peticiones de hablemos sobre el asunto de la reducción de jornada a 40 horas. Sí. Díganme cómo va a estar. La verdad es que este asunto creo que a todos los empresarios nos trae algo estresados, ¿no? También... Vaya, yo no sé por qué les encanta dejar como estos huecos de información que la gente pues tiende a llenar con un montón de cosas que no son ciertas. Entonces, pues para hablar y desmentir algunas cosas y confirmarnos algunas otras, pues está Pau esta mañana con nosotros. Gracias. Bienvenida. Y bueno, por supuesto, bienvenida también, Moni. Claro, hola, pues bienvenida y hola a todos y a todas. Un gusto estar nuevamente por aquí. Padrísimo. A ver, Pau, la primera pregunta sin duda es... el asunto de la jornada de 40 horas. O sea, ya es un hecho, ya no tiene vuelta para atrás. ¿En qué momento, en términos legales, estamos respecto de esta reforma? Es una realidad. O sea, no, esto ya es algo que sí o sí va a pasar. Y la manera en la que cualquier persona puede saber que una reforma o una iniciativa ya se convierte en una realidad es a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, que ya lo vimos la semana pasada, y que en sus transitorios, los transitorios son unos artículos al final de la reforma en donde se establece cómo va a funcionar este tema, se establece que como entrada en vigor va a ser a partir del 1 de enero del 2027, el próximo año. O sea, sí quiero decir, vamos a tener tiempo para adecuarnos, para implementar. Y también el transitorio establece que la Cámara, igualmente el Congreso, va a tener 90 días para realizar también las modificaciones a leyes especiales, es decir, Ley Federal del Trabajo. Porque lo que ahorita se acaba de modificar es únicamente el artículo 123 constitucional, que es justamente el artículo de nuestra Constitución que regula el trabajo, ¿no? O sea, ¿qué nos falta? ¿Llegar a la Ley Federal del Trabajo y después meterlo en algún reglamento, supongo? Sí, o sea, a ver, primero, ahorita ya lo que sabemos y lo que es una realidad es, número 1, la jornada se va de 48 horas semanales a 40 horas semanales. Número 2, la implementación va a ser escalonada, es decir, el próximo año vamos a tener una jornada máxima de 46 horas
y después en el 2038 de 44 y así. En el 2028, comadre, porque en el 2038 el asunto ya está verdaderamente ya, mira, de tanto que me incrementado. preguntan ella. Ya entre tantas. Pero bueno, todos entendimos, ¿verdad, muchachos? 2028, ok. Para el 2030 ya vamos a Ya tener está. nuestra jornada de 40 horas y eso significa que hay que realizar modificaciones a los contratos individuales de trabajo, a los reglamentos. Pero cada año. Cada año. O Eso es sea, algo porque que- eso está interesante, ¿no? Esto va a ser una chulada para nuestras autoridades del Sí. trabajo, porque lo que nosotros sí vemos que va a pasar es que a partir del próximo año, cuando te caigan a la auditoría, jornada va a ser algo que sí o sí van a meter. Pues, porque entonces, claro. oye, a ver, muéstrame tus contratos y tú en tu contrato no puedes poner, ay, tu jornada va a ser de 46 horas semanales. No. La jornada dentro del contrato tiene que decir que laboras de lunes a viernes de tal a tal hora, contando con una hora para tomar alimentos y descansando los días tal y tal de cada semana. Entonces, si no tenemos eso, pues te pueden multar. Entonces, va a ser muy factible que existan multas en estos términos, por lo que sí también hay que estar listos. Sí, o sea, no se te vaya a ir el avión en enero de no hacer las correcciones o las adendas por lo menos necesarias a tus contratos individuales de trabajo, porque claramente pues ahí ya estás Sí. incumpliendo, Sí, ¿no? sí, Si sí. no lo tienes. Eso es una situación. Otra situación es que, bueno, a mí se me hace esto un descaro, ¿verdad? Pero aumentaron las horas extras. Sí, Ay, caray. O sea, dices, a ver, pues ¿qué no se supone que realmente estamos regulando por mejorar condiciones generales de nuestros trabajadores y aumentamos las horas extras? Se van de 9 horas a la semana a 12 horas a la semana, que se van a poder dividir en 4 horas diarias, que antes eran 3. Ajá. Y que se tienen que pagar al 200%, ¿verdad? Ujú. Entonces dices, bueno, entonces ¿de qué sirvió? Y el otro tema que yo también veo que dices, o sea, realmente es una iniciativa que va a mejorar las jornadas y las condiciones en las que trabajamos o qué pasó, ¿no? Porque yo creo que lo que todos esperábamos, porque yo honestamente yo sí estoy a favor de la jornada de 40 horas, es que queríamos que se estableciera que por cada 7 días de trabajo, el colaborador iba a disfrutar 2 de descanso. claro. Es lo Pero que esperaba todo el mundo. Exactamente. Todo el mundo esperamos No, eso. nosotros, ¿verdad? Que trabajamos Bueno. en una oficinita. Pero bueno, más complicado para la industria. Y no, eso se quedó igual. Por cada 7 días de trabajo, el colaborador disfrutará uno Un día de de descanso. descanso, claro. Significa que en el 2030, cuando ya tengamos las 40 horas, esas 40 horas van a poder ser repartidas a lo largo de toda la semana. Y dices, o sea, ¿a mí de qué me sirve de que me quites una hora diaria? Mejor me hubieras dado el sábado, ¿no? Claro. Entonces, yo digo, te lo decía hace un momento, yo sí creo que con esta reforma no quedaron bien con nadie. No quedaron bien ni con las empresas, no quedaron bien tampoco con los trabajadores y al final pues se volvió esto como pues un tema de que bueno, ¿y para qué lo hicimos, no? O sea, solo va a costar la nómina más dinero porque eso sí, si tú quisieras que tu colaborador después de que se implemente la jornada de 40 horas, siga laborando 48, esas 8 horas van a ser extras, ¿no? Claro. Y si las pagas al doble, entonces estamos hablando de un día doble, ¿no? O sea, Exacto. pagar una jornada doble. Completito. Entonces, pues, ¿de qué sirvió? O No, sea, claro. Es que, mira, aquí hay dos premisas sobre las que se supone que se basó la reforma que yo quiero poner en tela de juicio porque la verdad es que creo que ninguna de las dos prevalece. Sí. Una, respecto de los trabajadores. A ver, el asunto es que el trabajador ahora va a tener más tiempo para descansar y convivir con su familia. Pues estamos A en ver. Finlandia, en Suecia, no sé dónde estamos o dónde estamos creyendo que vamos a legislar. Moni, dime, o sea, tú que estás Claro. cerca de la realidad de los colaboradores, dime, ¿qué va a pasar si le vamos a reducir la jornada a los colaboradores, particularmente la base de la pirámide? ¿Qué va a pasar? Es que en la base de la pirámide encontramos a los trabajadores que con el sueldo que perciben en un empleo, o sea, no les completa para sus necesidades básicas. ¿Qué van a hacer si trabajan 40 horas? Conseguirse otro trabajo. Pues claro. No se van a ir a descansar, no se van a ir a tomar clases de algo, no se van a ir al club. No, van a buscar otro empleo. Así de fácil y sencillo. Digo, lo vemos hasta de repente están incapacitados y se van a hacer chambitas extra, incapacitados o en sus vacaciones, en un permiso. ¿Tú crees que si ya es de manera continua no lo van a hacer así? Por supuesto. es que, ¿sabes qué? Yo creo que en el Congreso ellos piensan que tenemos una sola realidad en el país. Y eso no es verdad. No es verdad. O sea, sabemos que hay muchísimos giros en donde los trabajadores
activamente solicitan que les den jornada extra Claro. para justamente hacer más recurso. Claro. O que tienes que obligarlos a que se vayan de vacaciones porque jamás vacacionan, ¿no? O sea, yo creo que en nuestro país hay muchísimas realidades y, por ejemplo, uno de los sectores que yo pienso que más va a afectar es justamente los colaboradores que su ingreso es a partir de las propinas. Imagínate. Porque ahí sí, Por ejemplo. entonces sí me estás quitando tiempo para asistir a mi trabajo y por ende sí me estás pegando en mi ingreso, ¿no? Entonces sí es un tema que hay que revisar desde distintos puntos de vista. Y otro tema que considero también muy importante es la parte de la formalidad. O sea, con todo lo que se ha venido dando, los aumentos al salario mínimo, los aumentos a las prestaciones, el aumento de las facultades de la autoridad y muchísimas otras cosas que ya para que nos metemos en eso. Y etcétera, etcétera. Y etcétera, etcétera. O sea, ¿realmente estamos generando reformas que mejoran las condiciones de nuestros colaboradores o que disminuyen la competencia de nuestras empresas? Claro. Recordando que las MIPYMES son las que generan el 85% del empleo, que son las que más batallan al implementar las reformas, que son, o sea, son realmente empresas que les duele este tipo de iniciativas. Entonces, obviamente, cuando se implemente la reforma, no puedes disminuirles el ingreso por bajarles horas, claramente. Claro. Y entonces, ¿qué va a decidir la empresa? Tal vez dar de baja. Hacer Es que ahí va- recortes. Es que ahí va Hacer- justo la segunda premisa sobre la que creo que se plasmó este asunto y tampoco es real, porque cara a los empresarios dicen, bueno, no te apures, es que tú vas a disminuir las horas que necesitas a los trabajadores porque vas a implementar inteligencia artificial y Ajá. algunas tecnologías y no sé qué. A ver, o sea, ¿qué tanto eso va a ser real y va a ser de inmediato? O sea, de aquí al 2030 estamos hablando de 4 años, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué tanto realmente vamos a lograr llegar a una eficiencia? Suena ideal, pero me queda claro que en nuestra realidad, como Claro. dices, híjole, no estoy tan segura que eso vaya. Exactamente. O sea, ¿cómo le vas a decir eso a, por ejemplo, la ferretería de la esquina? ¿Sí? ¿Cómo le vas a decir eso a la empresa que acaba de invertir en una maquinaria que produce un producto máximo en esta cantidad de tiempo? O sea, la máquina no puede ir más rápido, ya te la trajiste de China y ya estás endeudadísimo. O sea, ¿cómo vas a establecer eso para ese tipo de empresas? Y por eso es muy importante que esperemos a ver cómo sale al final la regulación de la Ley Federal del Trabajo. Claro. Porque entonces hay que ver qué va a pasar con la jornada nocturna, qué va a pasar con la jornada mixta, qué va a pasar con la jornada de menores de edad. Y lo que sí se escucha que viene es que ahora todas las empresas van a tener la obligación de realizar el reloj, de tener un reloj checador. Y volvemos a lo mismo. Entonces, nuevamente, más oportunidades para multar. Claro. Porque entonces ya llega la autoridad y el reloj checador no está. Ah, pues vámonos. Entonces, sí es impresionante la cantidad de regulación y la cantidad de situaciones a las cuales hoy las empresas se tienen que adherir. Y yo no veo que esto esté funcionando para generar más empleo. Al contrario, y lo hemos visto. El número de empresas que se han dado de baja, o sea, sus registros patronales, son muchas más. O sea, los empleos, el empleo ha caído. Entonces, El empleo formal. el empleo formal, Ajá. exactamente. Entonces, si la formalidad no está avanzando, pues realmente ¿para qué sirven estas iniciativas? Pues para cumplir con la Organización Internacional del Trabajo y algunos convenios internacionales, porque francamente, o sea, esto no es como algo que se le ocurrió a los legisladores by themselves, ¿no? O sea, en realidad, Claro. al fin de cuentas, era algo que nos iba a llegar. Nos tardamos muchísimo en implementar este asunto y para variar, pues tenemos que implementarlo pues ya en la raya y como salga y como Dios nos dé a entender, ¿no? Así es. Y eso que comentas es muy importante. Sí es cierto, la Organización Internacional del Trabajo sí sugiere la jornada de 40 horas. Yo sí creo que esto nos iba a alcanzar independientemente del color o del partido que estuviera. Pero volvemos a lo mismo. Pues, o sea, que realmente qué fue lo que implementamos y realmente para dónde estamos yendo como país y cómo está yendo nuestra economía. Y cuando vemos esos números, pues ya no nos empieza a gustar. Totalmente de acuerdo. Ahora, la realidad es que, como dices, Moni, o sea, no es cierto que por el simple hecho de que la gente vaya a descansar Claro. más horas, pues necesariamente va a mejorar Su la calidad de convivencia, vida. su calidad de vida, ¿no? Porque, pues, recordemos que la calidad de vida, pues, también depende del ingreso y de la Así facilidad de cubrir tus necesidades básicas, ¿no? O sea, ni siquiera hablemos ya de un tema de esparcimiento y demás. ¿Qué tendrían que estar haciendo las empresas
para asegurarnos o para por lo menos poner nuestro granito de arena para que efectivamente pues se logre de alguna manera el objetivo que es muy positivo? O sea, claro que entramos a las organizaciones y en muchas de ellas encontramos gente muy cansada. Eso sí es muy cierto, ¿no? Constantemente hacemos evaluaciones y detectamos gente con burnout. Claro. Entonces, a ver, sí hay una necesidad ahí, hay una buena idea, ¿no? Pero ¿qué tendríamos que hacer las organizaciones para que realmente esto se pueda convertir en una realidad, que sirva para lo que debe de servir? Es que va a haber dos vertientes muy importantes de implementación. Una, la parte legal y operativa, que bueno, acá la LIC les puede orientar muy bien respecto a eso, respecto a contratos, documentos, todo el procedimiento. Y otra va a ser la parte de cultura organizacional. Decíamos, hay personas que no se quieren ir de vacaciones y tiene que ver con muchas cosas, con que siento que este changarro no va a funcionar si yo me voy. O sea, todos aquí dependen de mí y la empresa se viene para abajo si yo no estoy. Y entonces tenemos gente que está con micromanagement constantemente, lo cual genera un nivel de estrés en el resto de la organización porque todo se tiene que estar reportando día a día. Entonces, es cambiar la cultura organizacional de la parte directiva, de entender muy bien que cada cual tendrá que hacerse cargo de sus responsabilidades, disminuir la jornada. Lo veíamos en una reunión que tuvimos hace poco con algunos gerentes de RH de la región, que decían, es que la gente que no trabaja, no va a trabajar ni en 40, ni en 48, ni en 52. A ver, tiene que ver con cómo bajas esta estrategia a generar KPIs claros, a generar procedimientos claros, a generar incluso la parte de toma de decisiones, no un escalamiento para toma de decisiones, porque lo vemos, es que me hablan a las 2 de la mañana porque no encuentran una herramienta. A ver, ¿por qué tendrían que estarle hablando al gerente de mantenimiento a las 2 de la mañana? ¿Por qué no encuentran una herramienta? No tenemos un procedimiento claro y no tenemos un proceso de escalamiento de toma de decisiones. Uh-huh. Entonces, creo que tiene que ver con cómo vamos a crear una cultura organizacional más eficiente si queremos que esta reforma, que en principio, pues, pensamos es para bien de todos, realmente nos sea útil. E incluso es a partir de esta correcta ejecución que las empresas van a poder luego tener el beneficio, ¿no? Porque dices, bueno, pues voy a tener trabajadores menos cansados, más productivos, sin esta necesidad de, sin estar pensando de manera inicial en, pues ahora voy a tener que pagar tiempo extra. No, a ver, ¿cómo le haces para que de veras en sus 40 jornadas, pues se vaya, ¿no? Ya luego lo que haga el colaborador fuera de su horario, pues ya es otro tema que hay que resolver como sociedad, pero bueno, yéndonos paso a pasito. Por supuesto. Ahora, me voy a salir un poquito del tema y tú con toda confianza me dices si le entramos o no. Pero es que va muy ligado este asunto de la aprobación del derecho a la desconexión. Sí, también, ¿no? Sí. Porque por justo yo también pensaba eso, dije, ándale, vamos a reducir la jornada, así como no, y ya me imagino, ¿no? Claro. O sea, me lo voy a traer en friega, ni siquiera respeto sus horas de descanso. Entonces, la verdad es que es una enorme cantidad de empresas o de organizaciones que laboran bajo estas condiciones, ¿no? En las que de verdad hay gente que no ha tenido un fin de semana tranquilo desde hace años, ¿no? Claro, o sea, desde hace 10 años o más. Entonces, a ver, ¿cómo juega un poquito este derecho a la desconexión? ¿Qué sabemos de cómo va ese asunto? Mira, yo creo que al final son derechos por los que vamos luchando, ¿no? O sea, el derecho laboral siempre ha significado una lucha social. Uh-huh. O sea, si partimos de la revolución industrial, pues en ese momento ni hablar de seguridad de higiene, mujeres embarazadas laborando, niños menores trabajando. Claro. Exactamente. Entonces, ha sido un tema que esta interpretación que damos, estas necesidades que tenemos, es un tema que avanza conforme pasa el tiempo y conforme las exigencias de distintas generaciones. Por ejemplo, estas situaciones también de atención psicológica a nuestro personal, que sabemos que hoy en día ya está en nuestra cancha. Si tú le hubieras dicho eso a un empresario hace 20, 30 años, decirle, oiga, señor, es que usted le tiene que dar el psicólogo al trabajador, pues, ¿qué te hubieran dicho, no?
O es más, siquiera ir al psicólogo en general era como, Claro. oye, ese loquero, ¿no? Era un tema de élite, ¿eh? O sea, era Exacto. un asunto así que solo muy pocos accedían y tenías que hasta guardarlo. Muy discretamente. El derecho a la desconexión nace, a fin de cuentas, de una alta conectividad de toda la gente, ¿no? La accesibilidad que tienes a tu colaborador, porque antes, pues, nada más le podías llamar a su casa, ¿no? Hoy en día le puedes mandar un mensaje a las 4 de la mañana diciendo, pues que lo lea cuando se levante, ¿no? Entonces, esos temas son muy importantes y yo también estoy súper de acuerdo con ustedes. Hay que trabajar en productividad, en eficiencia, en mejores condiciones, en equipos de trabajo, instrucciones claras y demás. O sea, ese es un tema del que no nos podemos echar para atrás y hay que seguir invirtiendo en ellos, ¿no? Pero, en efecto, todo este tema del derecho a la desconexión es algo que ya está aquí y tenemos que seguir, obviamente, como profesionistas, que a ti te toca, a mí me toca también como abogada y nos toca también como fuerza laboral mexicana seguir avanzando y seguir pugnando porque esas situaciones se respeten. Porque claro que sí es muy lamentable cuando ya sale la contadora general de vacaciones. ¿Tú crees que a la contadora general la dejan de molestar en las vacaciones? No, Por supuesto que bueno. no, está en la playa y está con la computadora sacando temas. Y eso, yo estoy de acuerdo con ustedes, no se vale y para eso están las vacaciones. Entonces, hay que seguir pugnando por ese tipo de iniciativas, que sí tengan a bien el mejorar las condiciones, ¿no? Yo creo que hemos visto muchísimas reformas de 2019 a la fecha y yo creo que han habido muchas que decimos, órale, va, pues qué bien, ¿no? O sea, por ejemplo, vacaciones dignas. Era imposible pensar que teníamos que elaborar 365 días para irnos míseros 6 días. 6 días, ¿sí? eso sí estaba de... U otras cosas, como por ejemplo, el permiso a la paternidad. Ahí está, ¿eh? No lo han sacado. Y ahí está ya aprobado. O sea, no lo han querido sacar, pero hazme el favor, hablando de desigualdades, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo es que una mujer tenemos derecho a 84 días, que de todos modos son súper poquitos, si lo sabemos? Y ellos 5, Ajá, ¿no? ajá. Y ellos 5. 5. Sí, no 5 días te van a dar. Y- No, bueno, ni para hacer el papeleo en el IMSS. ¿Sabes? No te da Sí. ni para eso. ¿Sabes qué? En Guatemala es 1. O sea, dices, ¿qué onda con eso? Pues eso ya sáquenlo. Sí. Entonces, sí hay muchas cuestiones todavía por avanzar, todavía por crecer. O sea, por ejemplo, la prima de antigüedad. ¿De verdad ya hoy quién se la gana? Nadie. No. ¿Quién labora 15 años en la empresa? Entonces dices, bueno, esa pues bájala, está bien, no pasa nada. Ya laborar 10 años en una empresa ya es algo. Entonces, sí hay reformas que sí van amarradas a una necesidad social real. El tema de la jornada va amarrado al derecho de desconexión, va amarrado a un compromiso con los colaboradores mexicanos y demás, pero luego vemos estas iniciativas que no salen como creemos, ¿no? O sea, por ejemplo, la reforma al outsourcing, que estuvo bien, ok, toda la gente regresó a sus registros patronales, eso estuvo súper bien, abusamos cañón de este tipo de De la esquema de figura. contratación. Pero ¿qué pasó con el REPSE? ¿Sabes para qué ha servido claro. el REPSE hoy? Para nada, para darle dolores de muelas a los empresarios, para que las empresas grandes atrasen sus hitos de pago con sus pequeños proveedores. Entonces, ahí es donde, o la que traíamos ahorita del Infonavit. Oye, ahora resulta que tienes que pagar el crédito del colaborador de los días que no fue a laborar. Dices, no manches, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer el día que se me vaya mi colaboradora embarazada a su descanso? Pues les pagas la casa mientras, ¿verdad? Pues total, ¿qué tiene? Y ahora Claro. cúbrale a la chica. pues y va háblale igual y y dile regresa. de lo que te pagó el seguro. Hay que Así darle ve. aquí una lana. Entonces, sí hay muchas iniciativas, muchas reformas que no van, que no son, que no, o sea, que no van a mejorar las cosas. Y considero que la jornada fue una que estuvo tan en discusión y la traíamos que sí, que sí, no, y pum, que sale y No, y falta ver, como dices, yo creo que todavía nos queda un buen rato, Sí. ¿no? En este asunto, sí nos queda todavía esta parte de entender realmente cómo la vamos a ir aterrizando. Sí. Y aquí es donde yo, pues sí hago el llamado realmente al sector empresarial, en donde, pues, tomemos muy en serio esta parte de generar cultura organizacional que le permita realmente esta desconexión a los colaboradores, este descanso, que sea una realidad, Sí. ¿no? El que el colaborador, si tiene un ingreso digno y suficiente como para cubrir sus necesidades, pues entonces podrá de verdad irse tranquilamente a disfrutar su tiempo de descanso. Si no es así, la verdad es que el colaborador no lo va a hacer. Así es. Y por otro lado, también entender que, bueno, en las organizaciones necesitamos trabajar mucho en el tema de tener información clara,
tener procedimientos claros, evitar los retrabajos, vaya, buscar siempre esta parte de ser más eficientes, pero bueno, la realidad es que muchas de las organizaciones con las que nosotros colaboramos y demás están en ese proceso, pero no es algo que va a salir de aquí al próximo año. Sí. ¿No? Entonces, bueno, pues estaremos invitándote, mi querida Pau, A que nos actualices, por favor. Sí. Por ahí, más o menos, ¿para cuándo se prevé que ya esté esto en Ley Federal del Trabajo y a lo mejor en leyes reglamentarias? Pues son 3 meses lo que tienen ya para sacarlo, porque también, pues, a partir del 1 de enero ya tenemos que estar. Entonces... O sea, por ahí de junio. Más o menos. No, pues ya está invitada Pau para que nos platique. Ahí dejen checar. Por favor. No, yo encantada. En cuanto salga esa información, seremos los primeros en comentarles a ustedes cómo va quedando este asunto de la reforma. ¿Te parece? Sí, no, pues muchísimas gracias. Gracias, Hombre, pues gracias por a ti, Pau, acompañarnos. por acompañarnos. Hasta la próxima. No, espérate. Hasta la próxima. Amiga, tenemos que hacerles una pequeña invitación porque quiero recordarles que tenemos el diplomado en primeros auxilios psicológicos laborales y que, bueno, ahora sacamos una versión ejecutiva ya en la segunda generación porque nos decían, no, pues justo, no nos dan tiempo, no podemos ir, a qué hora nos conectamos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues hubo que generar una versión ejecutiva. Entonces, por favor, ya saben que estamos en alianza con la UNI para este diplomado. Entonces, pues pondremos aquí abajito algo de información al respecto y con todo gusto nos pueden contactar. Agradecemos muchísimo también sus preguntas, sus comentarios y bueno, pues felices de ya estar cumpliendo el 10º programa. Felicidades. De las guays. De las guays. Muy bien, y bueno, pues seguiremos con este y otros temas. Platíquenos qué es lo que quieren escuchar aquí en el podcast y ustedes mandan. Gracias. Ahora sí, gracias. Hasta la próxima. Ahora sí.